Buenas amigos y amigas de este espacio, Mi Casa en Dios Padre, una edición más que hoy la hacemos lunes por motivos de fuerza mayor ante una eventualidad personal que le aconteció a este servidor, pero hoy estoy acá para poder hablar con ustedes y poderles llevar este mensaje que es de la palabra de Dios. En esta novena entrega ya estamos casi a cumplir las 10 ediciones de este espacio que nos llena de mucha alegría, de mucha satisfacción y más sabiendo que uno hace esto con todo el amor para poder llegar a todos ustedes y que lo hace con el motivo de evangelizar y de escudriñar la palabra de Dios, ese mensaje que nos tiene que no solamente llenar, sino que edificar en todo contexto con respecto a lo que nos quiere decir Dios, a lo que nos quiere ensamblar de lo que le habló a las primeras familias cristianas después de la venida de el Señor Jesucristo acá en la tierra, el Verbo hecho carne, y que en esta semana que pasó, propiamente ayer, nos dio la inmensa alegría, la manifestación más enorme de amor como es la resurrección, ese legado, ese regalo tan precioso como es la gracia de nuestro Señor Jesucristo, ese elemento que día con día hace que nosotros, como sus hijos y como cristianos en este mundo, podamos ser lavados día con día para poder seguir en la marcha hacia lo que es propiamente la perfección en cuanto a lo que es nuestro caminar aquí en la tierra, y que pues no lograremos la perfección como Él lo logró, porque solamente Él es perfecto, tanto Dios Padre, creador de todo lo que hay ante nuestros ojos, y su Hijo Jesucristo son perfectos, y que en este caso uno nos regaló a su Hijo para que cumpliera su propósito, el de poder lavar nuestros pecados en la redención del mundo, allá en la cruz, esa redención que se quedó allá en el madero, pero que posteriormente nos entregó el legado más enorme a la humanidad, como fue la gracia. Esa gracia que, como lo mencioné anteriormente, hace que nosotros seamos lavados y que en este caso día con día nos pongamos de pie ante las caídas que nosotros tenemos por nuestra naturaleza humana y como hijos de Dios que somos, pero que hay ese regalo hermoso como es la gracia de nuestro Señor Jesucristo para seguir adelante. Y en cuanto a lo que es el tema de la resurrección, hay otra parte que es la muerte, y que en muchas ocasiones nosotros como seres humanos no nos abocamos a tocar, pero es parte de nuestra vida. Es algo que tarde o temprano llegará a que nos toque con algún familiar muy cercano, ya sea con nuestra mamá, con nuestro papá, con un hermano, con una hermana, con un tío, con una tía, con ese familiar que siempre vemos, que siempre escuchamos o que siempre observamos y que a veces lo dejamos ahí al margen, pero es algo que en este caso no es el término de lo que es propiamente la existencia espiritual de esa persona. Más bien es el comienzo, porque cuando se habla de muerte, se habla de un fin, pero ese fin es únicamente terrenal, es únicamente físico, porque
el espíritu, el alma, que es lo más importante a rescatar. Esa alma y ese espíritu vivirán eternamente, siempre y cuando haya, en este caso, la gran firmeza de creer de que Jesucristo en una cruz murió por ti y por mí, para el perdón de los pecados y para el poder de la resurrección. Y esto nos abocamos principalmente en la primera cita bíblica que vamos a leer en este momento, como es en Juan capítulo 5, versículo 24, en donde en este caso lo afirma y dice: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Óigame, de cierto os digo, que el que oye mi palabra, o sea, el que escudriña mi palabra, el que escucha lo que me quiere decir Dios a mí y cree al que me envió. ¿Quién me envió? Ahí está diciendo Jesucristo, a su Padre, a Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Tiene vida eterna. El que cree en Jesucristo, por ende, cree en Dios Padre, porque no se puede creer en Jesucristo sin el Padre. Son dos, pero es uno en una sola carne, porque es el Creador y el Redentor del mundo, ¿verdad? Y en este caso, indica acá, y no vendrá condenación, porque si yo creo en Jesucristo, y yo creo en la cruz, que fue donde redimió mis pecados, soy lavado y soy nueva criatura mediante su gracia. Entonces, la condenación no estará para nosotros, sino que más bien ha pasado de muerte a vida, y es en ese momento en donde en este caso la vida eterna estará siempre con Dios, con nuestro Señor Jesucristo, con aquellos que vamos a tener la posibilidad de ver en ese momento y de poder en este caso gozarnos de su presencia día con día hasta la eternidad. No tiene fin, y es ese acompañamiento que vamos a tener de gloria con nuestro Señor Jesucristo. Y así lo afirma también la segunda cita bíblica que está ahí mismo en Juan. Es que Juan propiamente fue el único discípulo que no dejó a nuestro Señor Jesucristo. Él estuvo ahí propiamente al frente del madero, viendo cómo Jesucristo poco a poco perdía su vida, pero cuando la perdía era por ti y por mí, pero no era la vida terrenal, no era la vida espiritual, era la vida terrenal. Lo físico se quedó acá, pero en sí lo espiritual, Él subió a los cielos, descendió a los infiernos, pero en este caso rompió completamente la historia de la humanidad en dos, al momento en que removió la roca y por ende resucitó. Y era lo que más temían muchos sacerdotes, los gentiles, muchas bloques políticos. Hasta era el caso de que eso se diera, el propósito de Dios, y eso se cumplió a cabalidad. Entonces, en Juan 11, del 25 al 26, dice de la siguiente manera: le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Ok? Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Es cuando yo creo en Jesucristo, es cuando yo creo en ese madero en donde me redimió por mis pecados y que me dio, como lo mencioné al inicio, lo que fue
el regalo más preciado como es su gracia. Y que ahí, en este caso, cuando estaba con Juan, cuando estaba Juan y Marta, ahí mismo se lo mencionó y le dijo, yo soy la resurrección y la vida. ¿Ah? Qué hermosa expresión de Jesucristo y qué hermoso acontecimiento para la humanidad. Es por eso que tenemos que ser honrados y es por eso que tenemos que llenarnos de la satisfacción y de ese amor perpetuo a nuestro Señor Jesucristo por todo lo que hizo por ti y por mí en un madero. Y esto pues también tiene en este caso un requisito y que lo habla propiamente en Tesalonicenses, en Primera de Tesalonicenses. Y en este caso no es para que no desechemos lo que anteriormente comentamos, sino que también para que pongamos siempre la mirada en la cruz, al no poner en sí, en este caso, ideologías o teorías o filosofías que son errantes, sino siempre fijarnos en la cruz, donde redimió nuestros pecados, pero albergar en nosotros la gracia que Él nos dio. Y fue para mantenernos en esa rectitud y para mantenernos en la posibilidad de gozar de la vida eterna, porque, como lo dice en Tesalonicenses, en la primera carta que escribió el apóstol Pablo, en el capítulo 4, versículo 13 y 14, que menciona, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de lo que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Óigame aquí, tampoco queremos, hermanos, está hablando de nosotros, que ignoréis acerca de lo que duermen. O sea, si nosotros nos dormimos y apartamos la mirada de Cristo y de nuestro Señor Dios Padre Todopoderoso, vamos a tener consecuencias. ¿Por qué? Porque aquí lo dice, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. La esperanza de nosotros está en Cristo, única y sencillamente, en Dios Padre Todopoderoso. Y en este caso, si no tenemos esa esperanza, pues propiamente, a pesar de que morimos, de que nuestro espíritu se fue a los cielos y la carne quedó aquí en la tierra hacia el polvo, viene lo siguiente, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Si yo no creo en Jesucristo, si yo no tengo la esperanza en Jesucristo, yo podré, en este caso, pues quedar aquí físicamente, espiritualmente yo haciendo los cielos. Pero cuando se dé la venida de nuestro Señor Jesucristo, y si yo no creí en Él, voy a estar siempre dormido. No viviré para poder estar de la mano de nuestro Señor Jesucristo y así contemplar la vida eterna en lo que es propiamente allá en el paraíso, en donde Él nos está preparando una ciudad celestial, una ciudad hermosa y en donde solamente entrarán ahí propiamente los que creemos en Él y principalmente los que tenemos la fe y la esperanza de que con Él todo se puede y todo se puede lograr. Esta ha sido la entrega de esta edición de Mi Casa en Dios Padre, amigos. Espero que les sea de provecho y pues que tengan una semana excelente, siempre en compañía de Dios Padre Todopoderoso y de nuestro Señor Jesucristo, en donde pongamos en esta semana que pasó las barbas en remojo, sepamos que somos hijos de Él y que tenemos que hacer un cambio en nuestras vidas para poder llegar a donde en este caso han llegado otros y que queremos verlos cuando en este caso partamos de esta tierra. Muchas gracias, que tengan una excelente noche, muchas bendiciones para ustedes y para todas sus familias.